Bien, largamos nomás entonces nomás. Hoy tenemos que empezar con el práctico 7 y empezamos un tema nuevo también que ustedes ya lo vieron en teoría, que es justamente la parte de cadenas y arreglos. A ver, voy a compartir este PowerPoint que también ustedes ya lo vieron en teoría. Esto está en teoría, así que lo deben recordar. Justamente cadenas y arreglos. Acá lo que desde este tema, lo que empezamos a ver ya son tipos de datos estructurados, o sea, estructuras de datos. Acá les dice qué videos tienen, estructuras de datos. Bien. ¿Qué son las estructuras de datos? Me dice que es una colección de datos que pueden ser caracterizados por su organización y la operación que se definen en ella. Cuando hablamos de estructura de datos, lo que estamos hablando ya es de un dato, un tipo, sí, un dato que lo define el usuario. En este caso, ustedes están creando la estructura de datos, por ejemplo, acá vamos a empezar a ver lo que son los arreglos. Ustedes pueden definir el tipo de arreglo, por ejemplo, tipo de dato, cantidad de datos que va a guardar ese tipo, esa estructura. Tenemos diferentes tipos de datos. Nos dice que tenemos los simples y los estructurados. Los simples es lo que ya veníamos viendo, ¿no es cierto? Dentro de los estándar tenemos el entero, el real, el carácter y el lógico. Estos son tipos de datos simples estándar. ¿Por qué son simples? Porque no se puede desagregar este tipo de datos. Es un dato, una unidad, digamos, que no se puede desagregar. Cuando definimos un dato del tipo simple, ese dato no lo podemos dividir y solamente en el espacio de memoria que se define guarda un solo dato. Después tenemos datos simples también definidos por el programador, que tenemos subrango y enumerativo. Esto no lo vamos a ver nosotros en la asignatura. Sí vemos los estándares. Y lo que vamos a ver ahora son los estructurados o datos compuestos. Dentro de eso tenemos otra subdivisión que son los estáticos y los dinámicos. No sé, chicos, si me están escuchando. Sí, 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 profe, se Sí, escucha profe. bien. sí, ya veo que estoy hablando y no. Bien. Dentro de los estáticos, en esta asignatura nosotros vamos a ver estáticos nada más. Los dinámicos lo van a ver en algoritmo y estructura de datos 2. Bueno, sí, también vemos una parte de ficheros en realidad, pero lo demás sí lo ven en algoritmos 2. Dentro de los estáticos tenemos arreglos, que serían los vectores y las matrices, y los registros. Esos son datos estructurados del tipo compuesto, o sea, son compuestos y estáticos. Y también se considera como un dato estructurado las cadenas de caracteres, o sea, el string. Bien. Y los dinámicos, obviamente, tenemos los ficheros o los archivos, después listas, pilas, colas, árboles y gráficos, grafos, perdón, que lo van a ver después en la siguiente asignatura. Bien, datos simples, dice, no están compuestos de otras estructuras de datos, o sea, son los datos que no se pueden desagregar. Y los datos estructurados están constituidos por múltiples datos individuales que tienen un nombre en común. O sea, generalmente los datos estructurados ya son un conjunto de datos simples. Se agrupan un conjunto de datos simples y eso constituye una estructura de datos. Eso es lo que conocemos como estructura. ¿Por qué? Porque armamos nosotros nuestro tipo de datos y definimos qué datos simples van a constituir ese tipo de datos y la cantidad de datos que van a integrar esa estructura también. Bien, según el tipo de estructura de datos tenemos las homogéneas y las heterogéneas. Generalmente
los arreglos, o sea, vectores y matrices son del tipo homogéneo. ¿Por qué? Porque cuando definimos un arreglo, se define según un solo tipo de datos. Podemos definir un arreglo de enteros o un arreglo del tipo float o un arreglo del tipo carácter, por ejemplo, pero solamente se pueden cargar esos tipos de datos. Y tenemos otros heterogéneos donde guardan diferentes datos en una sola estructura, como por ejemplo en los registros, que eso lo vamos a ver después en otra unidad. Y allí sí se puede estructurar el registro para que cada campo que constituye el registro sea un tipo de dato diferente. También tenemos, según el tamaño, estáticos y dinámicos, arreglos, o sea, vectores, matrices y cadenas son del tipo estático, o sea que de antemano ya se define la cantidad de datos simple que puede albergar esa estructura. No nos podemos pasar de esa cantidad. Sí podemos cargar menos, pero no de más, porque no nos va a permitir la estructura. Y las dinámicas que sí permiten ir agregando un número determinado de datos sin que nosotros de antemano definamos cuántos datos van a alojar. Bien, entonces hasta ahora lo que dijimos es que vamos a ver estructura de datos definidas por el usuario que son homogéneas y que son estáticas. Bien, acá por ejemplo, les muestra cuál es la diferencia entre un dato simple, o sea que un dato simple puede contener un valor. Por ejemplo, la edad contiene solamente 25, materia me dice que puede contener el valor álgebra, por ejemplo, o sea, solamente representa un elemento. Y en una estructura de datos podemos representar un conjunto de elementos. Acá me dicen los datos estructurados, tenemos un identificador, o sea, un nombre, y ese nombre me está haciendo referencia a un conjunto de datos individuales. Por ejemplo, si tenemos un vector que se llame edades, dentro de este vector podemos alojar un valor entero 18, otro 24, 21 y así, depende del rango que hayamos definido. Y lo mismo en un vector, digamos, materias, donde cada una de las posiciones de nuestro vector guarde el nombre de una materia, o sea, un string, un vector que guarde un string. Bien. Después los datos simples, dice, tenemos un dato X que puede ser de cualquiera de estos tipos. O sea, cuando hablamos de datos simples, en la memoria utiliza solamente una posición de memoria. Cuando hablamos de datos compuestos, nuestro dato, nuestra estructura de datos ya ocupa varias posiciones de memoria. Por ejemplo, acá el vector tiene 6 posiciones. Quiere decir que va a guardar en cada una de esas posiciones, va a guardar un dato simple individual. Y para poder acceder a cada uno de estos datos, yo necesito un dato que se llama posición o índice o subíndice también se le llama, que ese me está indicando en qué lugar del vector o de la cadena de caracteres, puede ser un string, se encuentra ese dato en particular. Si fuese una cadena de caracteres, aquí adentro, en vez de tener valores numéricos, tendría letras, por ejemplo, y eso formaría mi string. Entonces, para acceder a un dato en particular como 25, por ejemplo, tengo que hacer mención al nombre del arreglo y a la posición edad sub 3, por ejemplo. Entonces, yo sé que en la posición 3 del vector que se llama edad, tengo guardado el valor 25. Así funcionan, digamos, en este caso, los datos compuestos del tipo arreglo. Bien, y ahora vamos a entrar en cadenas. Cadenas es bastante sencillo, no es un concepto muy complicado, ¿m? Que ustedes ya lo vinieron trabajando también un poco.
Entonces me dice que la cadena se define como un conjunto ordenado de caracteres, o sea, esos caracteres pueden ser letras, números, signo de puntuación, espacios en blanco. Y me da unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, 9 de julio tiene número, en este otro caso tiene caracteres especiales. Y cuando en realidad en lenguaje C no existe un tipo de dato que se llame cadena o string, no existe, sino que en C lo define el usuario. Define el usuario, pero para ello utiliza un arreglo de caracteres, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, yo estoy definiendo del tipo char, el vector que se llama nombre y que va a guardar 30 caracteres, ¿sí? Eso es lo que le estoy diciendo. En este caso, mi string va a tener 30 caracteres. O sea, quiere decir que en mi vector nombre va a guardar en cada una de las posiciones un carácter. Y como máximo puede guardar 30. Obviamente que hay otros lenguajes que tienen predefinido un tipo de dato que se llama string. En el caso del lenguaje C no, pero utilizamos un vector de caracteres. Y acá me dice que una cadena se caracteriza porque tiene una marca de fin de cadena, o sea, el carácter /0. Con esto marco el fin de la cadena. Bien. Y acá me muestra, por ejemplo, la diferencia entre un arreglo y un arreglo de caracteres y una cadena. En la cadena tengo en cada una de las posiciones tengo una letra y al final tengo /0 que me indica el final de la cadena. Y en este caso tengo solamente las letras. Para acceder a cada una de estas letras en particular tengo que hacer referencia al nombre que definí como arreglo como cadena y a la posición que ocupa ese carácter dentro de la cadena. Bien, y acá ya vemos un poquito de código, ¿no es cierto? Cómo ingresamos una cadena en lenguaje C. Primero definimos, obviamente, el string de caracteres y con el scanf podemos ingresar el string. Pero, ¿qué pasaba con este modificador? ¿Qué pasaba si utilizábamos el scanf, por ejemplo, solamente con porcentaje S y yo tuviese que ingresar, por ejemplo, nombre, espacio, apellido? ¿Qué va a pasar? Scan va a tomar como que ya terminó cuando ingrese el espacio. Exactamente. Entonces cambiábamos el especificador, ¿no es cierto? Utilizábamos otros especificadores antes de la S para que también me tome el espacio como un carácter más. Eso era lo que hacíamos, ¿no es cierto? Cambia el especificador, me dice acá. Bien. Lenguaje C sí tiene también predefinido, o sea, tiene una biblioteca que maneja algunas funciones que trabaja con los strings. Y esa biblioteca se llama string.h. Incorpora funciones de manipulación de cadena utilizadas más frecuentemente. O sea, el archivo también stdio.h soporta cadenas también, pero ya la biblioteca string.h lo que hace es define de antemano algunas funciones que me facilitan trabajar con las cadenas. Y acá tenemos algunas de las funciones, por ejemplo, el strcpy, que lo que hace es, o sea, esto significa string copy, copia una cadena de caracteres fuente en el lugar que ocupa la otra. El string cat, o sea, strcat, concatena significa unir dos cadenas, copiando una a continuación de otra. El ctrsmp, string comp, de comparación, compara
O sea, compara los elementos de dos cadenas, o sea, compara carácter a carácter. Y en el string comp, lo que me hace es devuelve un valor numérico. Cero si las cadenas son iguales, un número negativo si cadena 1, o sea, la primera cadena es mayor que la segunda, y un número positivo si la primera es mayor que la segunda. Entonces, acá lo que hace es compara carácter y carácter. ¿Qué hace para guiarse en la comparación? Utiliza la tabla ASCII. Recuerdan que en la tabla ASCII tengo los valores cuánto vale cada carácter, ¿no es cierto? Entonces va comparando qué carácter está antes, qué carácter está después. Recuerden que tanto las minúsculas como las mayúsculas tienen diferente representación y tienen un determinado valor, y eso también evalúa en la comparación. Y después tenemos el strlen, o sea, el string length de longitud, y me devuelve la longitud de la cadena. La longitud se refiere a cuántos caracteres tiene mi cadena. Si tiene 10 caracteres, la longitud va a ser de 10. O sea, 10 letras, supóngase 10 letras que compongan en la cadena, me va a devolver 10. A Claro. eso se Ese, refiere el string length. por ejemplo, en el caso anterior Ujú, que tenía una cadena en el cual le decía que era el tamaño máximo era 30, ¿sí? El string, y yo solamente ingresé, por ejemplo, no sé, Numa, el strlen, lo que me va a devolver es 4, que es la cantidad de letras que hay dentro de la cadena, digamos, no el tamaño no cómo está definida la cadena, ¿sí? La variable cadena, que arriba decía exacto. que estaba definida en 30. Ujú, El strlen me da la longitud, o sea, me va a decir 4, que tiene 4 caracteres a- eh, adentro de la cadena utilizado. Y ujú. otra Por cosita, ejemplo, mm, sí. fíjense que justamente como no veíamos todavía esta librería string.h, antes cuando ingresábamos, por ejemplo, en lugar de ingresar el nombre de la provincia, ingresábamos un código numérico de provincia o un carácter de provincia. ¿Por qué? Porque las cadenas se comparan justamente con esta función, con el strcomp. O sea, entonces nosotros, por Ujú. ejemplo, decimos, tenemos una variable que ingresé, por ejemplo, corrientes, y ahí yo comparo lo que tiene la variable con, por ejemplo, el texto Chaco, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer? Me va a devolver un uno, ¿sí? O me Un va a cero si devolver son dependiendo, iguales. claro, dependiendo de la Ujú. cantidad de caracteres que tiene, corrientes me va a devolver o un uno o me va a devolver o un menos uno, digamos, Menos uno. ¿sí? Ujú. Y si son iguales, me va a devolver cero y con eso yo estoy validando que lo que ingresé es igual a lo que está en el texto, digamos, ¿sí? Claro, pero generalmente no es recomendable utilizar ese tipo de comparación entre cadenas. ¿Por qué? Porque recuerden que hay que jugar con todas las combinaciones que puede ingresar el usuario, mayúsculas, minúsculas, y si ingresó un carácter de más o de menos, por ejemplo, corrientes, y te puso corriente nada más, o si ingresó todo en mayúscula o la primera con mayúsculas, la demás con minúsculas. Entonces, cuando se trata de, por ejemplo, en el caso de provincias, es mejor utilizar códigos para cuando haya que comparar los valores enteros, generalmente tienen una sola representación. No así los caracteres que tienen diferente representación si son mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, si comparamos Numa, todo escrito en mayúscula, con Numa todo escrito en minúscula, ¿qué me va a devolver? ¿Cero o un número positivo o un número negativo? Negativo, me dice. En ese caso, sí, en realidad tendríamos que ver si las Eh, mayúsculas son mayores a las minúsculas, no sé, no me profe, acuerdo, Numa, ¿vos te acordás? ahí pueden abrir Ujú.
pueden abrir sus apuestas y después probamos a ver qué nos trae en Ujú, código. Vamos a ujú, hacer que imprima el ujú. valor. Sí, ahí uno dijo que es key sensitive. No, en realidad en este caso no se trata de key sensitive. Se trata de la representación interna que tiene los caracteres. Acá se utiliza el ASCII, entonces, fíjense que ustedes eso ya lo vieron en teoría. Cada uno de los caracteres tiene una representación en binario diferente, por lo tanto, no es lo mismo minúsculas que mayúsculas. Key sensitive se trata cuando estamos escribiendo, eso ya es propio del lenguaje C, pero de las palabras reservadas del lenguaje C. Son cosas diferentes, chicos. Y como dice Numa, ustedes tienen que ahí ya empezar a mirar en la tabla ASCII qué representación tiene, por ejemplo, la N mayúscula respecto de la N minúscula, la U mayúscula respecto de la U minúscula y así cada uno de los caracteres, porque va comparando cada uno de los caracteres. Cuando él encuentra una diferencia, a la primera diferencia evalúa cuál de los dos es más grande y ahí me devuelve o positivo o negativo. Pero ya una vez que encontró la primera diferencia, para él ya es diferente. O sea, a partir de la n ya me va a devolver un valor negativo o positivo. Bien, no se jugó ninguno todavía por decir si es positivo o negativo. Bien. Y acá ya empezamos a ver un poco las funciones. Yo les preparé ahí un código para que veamos las funciones. O si querés te lo paso Numa y lo ven con vos el código, con cada una de las funciones. Sí, no hay problema. El, el, Ujú. el, Bueno, a ver, dijeron negativo, después alguien más dijo negativo. La prueba ya está realizada. va a ser positivo, dice Matías. Mm, va a ser Va negativo. a ser Profe, positivo, dice Matías. dijo Numa en mayúscula y Numa Mm, en minúscula, ¿cierto? sí, 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 sí. A ver si le saco un ratito. Ya tenemos acá, esto está en vivo. Ahí estoy comparando, ¿sí? Como yo sé que la función ctelecom me devuelve un número, puse porcentaje Ah, de. primero en minúscula, dice. Hombre, Ahí sí. Probamos de las ya. dos formas. A ver, esto es todo en vivo, así que barra ¿Qué te n. dio, Numa? El primero me dio Menos uno. -1, sí. Y el Entonces segundo, quiere decir que la cadena uno es menor que la cadena 2. exacto. Y ahí está, En el otro caso, al revés. Ujú. claro. Esto me dio 1 y epa, esto me dio 1 y esto me dio -1. Menos uno. Ujú. Guardamos eso para la próxima. Ahí está. Ahí detuve el. Sí, habría que ver qué valor tiene en ASCII el n, por ejemplo, respecto del otro, ¿viste? Me Bien. muteé ahí me muteé sin querer. A ver, por ¿Eh? ahí creo que tengo mi. Sí, no importa, o alguno de los chicos que mire rápido. Bueno, Ahí está. Ah, no. A bien. ver. Ahí les comparto un La poquito el, N ¿eh? 78. La N me dice Mm, N mayúscula 78. La N minúscula. Estoy buscando. 110 creo que, 110. profe, la N minúscula. Sí, sí, 110. la n Entonces mayúscula las más chico, mayúsculas entonces. todas las letras en mayúsculas son más chicos, sí.
van Ah, desde por eso el te daba 65. negativo en el primero. Sí, Ujú. sí, sí. Por eso te daba negativo. Ujú, perfecto. Y si a la primera diferencia, él ya evalúa si cuál es mayor o cuál es menor. Bien, no sé si ven ahí el código. Sí, sí se ve, profe. Ujú. Estos son unos ejemplitos que había sacado justamente de la teoría para ver las funciones nada más con la que trabaja con las que trabajan las cadenas. Y aquí fíjense que ya empezamos justamente cuando es cadena o carácter, utilizamos el F-flush para limpiar el buffer, ¿no es cierto? Que lo que en realidad hace es que cuando se ingresa algo antes de ingresar una cadena y creo que es cuando se realiza el enter o no me acuerdo, queda guardado, eso me lo toma como un carácter y lo guarda en la variable que viene después. Eso estaba más o menos en la teoría explicado. Por lo tanto, cuando quiero ingresar cadena uno, por ejemplo acá, como ya está ocupado ese valor, en el buffer lo toma y lo carga a cadena uno y pasa de largo, y por eso me pide el siguiente valor. Entonces necesitamos limpiar el buffer del teclado para que nos libere ese espacio para poder ingresar la variable. Bien. Fíjense, ingreso dos cadenas. Primero que todo, incluí la librería string.h para poder utilizar el, las funciones que manejan las cadenas. Después también incluí el setType.h, que es otra librería que lo que hace es colocar toda una cadena en mayúscula y toda una cadena en minúscula, que eso también está en la teoría. Defino dos cadenas, cadena 1 y cadena 2, que van a poder alojar hasta 20 caracteres. Fíjense que estoy diciendo hasta. Pueden alojar menos caracteres de 20, pero no más, hasta 20 caracteres. Un valor entero, resultado, y otros dos valores donde voy a guardar el largo de la cadena y un valor i. ¿Cómo? Profe, disculpe, Ujú, el type.h, algo así creo que decía, ¿para qué era que servía? ujú. Sirve para pasar toda una cadena de caracteres a mayúsculas o a minúsculas. O sea, vamos a utilizar dos funciones que están dentro de esa librería que lo que hacen es permiten que toda una cadena de caracteres vos la pases a mayúscula. Por ejemplo, está todo en minúscula, lo pasas todo a mayúscula. O está todo en mayúscula, lo pasas todo a minúscula. Eso, eso hace, digamos, eso contiene esta librería, dos funciones de ese tipo que trabajan con cadena de caracteres. Bien, primero entonces ingreso las dos cadenas. eh, Después muestro las cadenas que ingresé. Acá esto nada más copié lo mismo que da. Y empiezo a utilizar las funciones. Primero utilizo esta función. ¿Qué es lo que hace el tstrcat, el string cat? O sea, concatena o agrega cadena 2 en cadena uno, como dice acá. O sea, me suma las dos cadenas. Lo que contiene cadena uno le agrego lo que contiene cadena 2. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Después vamos a ver, estoy utilizando el strcom, comparando las dos cadenas y el resultado lo guardo en una variable del tipo entero. Luego muestro la variable, muestro el resultado, digamos, en un printf. ¿Qué resultado me dio después de la comparación? Y acá les aclaré, digamos, 0 si cadena 1 es igual a cadena 2, menor que 0 si cadena 1 es menor que cadena 2 y mayor que 0 si cadena 1 es mayor que cadena 2. Después tengo la función strlength, donde me va a devolver la longitud en caracteres de una cadena, o sea, el largo
En este caso, fíjense que cadena 1 yo definí como 20, pero eso no quiere decir de que yo haya guardado 20 caracteres adentro. Puede ser que haya guardado menos. Como le decía Numa, puede ser que haya guardado Numa nada más y son 4 caracteres. Y eso es lo que me va a mostrar acá, en el largo. Después tengo la función que está dentro del ctype, que es toLower, o sea, A minúscula o sería en este caso, pero acá lo que estoy haciendo, fíjense que estoy utilizando una estructura de iteración for. Lo que estoy haciendo es recorriendo la cadena hasta el final. Recorro carácter a carácter, por eso es que estoy colocando justamente desde 0 hasta el final de la cadena y que vaya incrementando de a 1. Entonces, cuando estén en la primera posición de mi cadena, acá la posición 0 va a estar el primer carácter y me lo va a pasar a minúscula y lo va a guardar en la posición 0 de la otra cadena, mejor dicho, de la misma cadena, me va a guardar en la misma cadena. Y así me va a ir convirtiendo carácter a carácter. Ahora después le podemos hacer el ejemplo en Excel, como suele hacer también Numa, para que lo vean mejor. Profe, ¿puede volver a explicar esa última parte? Bien. Esperamos un segundito. Te voy a abrir, porque esto lo van a ver mejor en Excel, cómo funciona el toLower. Pero como mi máquina es media lenta, lo que hace es, va posición a posición de la cadena de caracteres y me va transformando, toma si están en mayúscula, por ejemplo, ahí lo va pasando a minúscula. Ay, que no abre mi Excel. Bueno, ahora lo vemos. Después tengo la otra función que funciona de la misma forma que el toLower, pero este es toUpper, o sea que me lo convierte a mayúscula. En este caso la cadena 2, tomé como ejemplo la cadena 2, recorre carácter a carácter la cadena y va pasándolo a mayúscula. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es tomando el valor, el carácter, lo vuelvo a mayúscula y eso se vuelve a guardar en la misma posición de la cadena. No sé qué es lo que me usaba mi máquina. Bien. Y por último, utilicé el string copy, que es copiar una cadena a otra. En este caso, lo que contiene cadena 2 se guarda en cadena 1, o sea, pisa o borra el contenido de cadena 1 con lo que contiene cadena 2. Y se pierde lo que contiene cadena 1, digamos. Por eso lo puse al final de todo. Bien, vamos a compilar. Está un poco lenta mi máquina. Para mí Se que quedó detecta que, compilando. para mí que detecta que es viernes, profe. Mm, no, mi máquina además está media viejita. Ahí está. Ahí está, ahí En compilando. realidad tengo que cambiarle el disco nomás. Bien. A ver, ejecutamos. Ahora me va a salir el Avast. Bien, por ejemplo, yo le había puesto que cadena 1 lo pase a
A ver, cadena uno le había puesto que lo pasa a minúscula. Entonces vamos a escribir cadena uno en mayúscula. Eh, Profe, no Vamos a vemos poner. la consola. Ay, Jesús. Bueno, espérame. Comparto toda la pantalla, si no, no. Muy importante. Ahí está, ahora sí vemos. Ahí sí. Bien. Cadena uno tengo que poner en mayúscula. Entonces vamos a poner, por ejemplo, algoritmos y estructuras. Y en el otro le vamos a ponerle en minúscula datos, eh, datos uno. Bien. Y fíjense que ahí las dos segundas líneas me muestra lo que yo cargué, obviamente, algoritmos. Después me dice valor de la cadena, luego de concatenar cadena uno y cadena 2, o sea, de sumar cadena uno y cadena 2, me quedó algoritmos y estructuras, datos uno. ¿Por qué me coloca en ese caso todo junto, estructuras y datos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué estaría haciendo falta? No, claro, porque no había un espacio exactamente. Tendría que haber agregado un espacio, por ejemplo, en cadena uno después de estructuras, le hubiese agregado un espacio. O en cadena 2 antes de ingresar, hubiese agregado el espacio y después hubiese escrito datos uno. Entonces ahí sí me quedaba el espacio entre ambos. Recuerden que el espacio es un carácter más. Después, resultado de la comparación entre cadena uno y cadena 2 me dio menos uno. Porque comparó la mayúscula, cada uno de los caracteres y se encontró con la A mayúscula y la D minúscula. Entonces, ¿qué pasa? La D dijimos que es mayor, o sea, las letras minúsculas son mayores que las mayúsculas, entonces me devuelve un menos uno. La longitud de la cadena uno me dice 31. Si contamos cada uno de los caracteres que componen cadena uno, vemos si tiene 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y 31 me da cadena uno. ¿Qué pasó acá? 31. ¿O conté mal? ¿Por qué me dará 31? Ese es Bueno, cadena ese era 1. el len de cadena uno. Sí, el S3, sí. Me da 31 y acá no, o conté mal. A ver, ahí miro en el blog de notas. Profe, conté lo mismo que usted. Sí, bueno, ahora vemos, a ver, dice, está concatenada. Ah, claro, sí, tenés razón. Pues sí, claro, tiene razón el compañero, porque sí, ya concatené cadena uno y cadena 2, sí. Claro, acá en el STRCAT se guardó todo en cadena uno, sí, está bien. Sí, Sí, ahí tendría que contar me esto. da Sí, sí, sí. 31 me da. 31, muy bien, Está perfecto. funcionando. Sí. Bien, dice. Después dice el otro valor de la cadena uno luego de pasar a minúscula. Algoritmo y struct. Y me quedé ahí, no sé por qué no pasó todo, pero bueno, ahora lo vemos. Y al final no pasó todo, tenía que pasar toda esta estructura. Y en valor de la cadena 2 dice, luego de pasar a mayúsculas, me quedó datos uno. Y valor de la cadena, dice, luego de copiar cadena 2 a cadena uno, me quedó datos uno en mayúsculas. O sea que pisó lo que tenía anteriormente, algoritmo y estructuras, y me quedó datos uno. Bien, o sea que hasta ahí estaría funcionando. Ah, 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 ah. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Bien, estamos hasta ahí. Hasta ahí estamos. Ay, este no me quedó en claro qué es lo que pasó acá. ¿De qué otra manera podemos hacer acá? ¿Cómo le puedo indicar el fin de la cadena? ¿O hasta qué posición tendría que llegar? Exactamente con ese TR-length. Entonces podría utilizar acá, por ejemplo, uno que sea largo, cadena uno, y coloco un... Ah, no, pero sí ya tengo ya el largo arriba. Hasta que I sea menor a la I. ¿Así Profe, sería? Sí. inclusive es mejor en cuanto a la performance, es mejor usar el strlen para saber cuántos caracteres. Imagínense que tengo una variable que está definida, no sé, con una longitud de 500 caracteres y solamente Ujú, estoy guardando tres letras. Si yo, cuando nosotros ya van a ver, digamos, cuando empecemos a usar más las constantes, si decimos, por ejemplo, que una palabra tiene una longitud de y le pasamos el valor de una constante. Y después esa constante usamos la estructura repetitiva for para, para recorrer, ¿sí? La cadena. Imagínense que si yo tengo un valor constante de 100 y tengo que recorrer 30 cadenas y solamente tengo dos letras, voy a tener que recorrer hasta el final, ¿sí? O sea, si son tres, son 300 iteraciones va a ser, digamos. Y solamente yo claro, tenía tres letras en cada una. Tendría que haber hecho 9 iteraciones nomás. Entonces lo claro, sí, ideal por es, eso, sí, sí tiene razón Numa. Ahí, fíjense si, no sé, Numa, ahí sí, fíjate, le cambié por el largo. Mientras que I sea sí, menor al largo, obviamente el largo es la cantidad de caracteres, entonces está bien, llego es- hasta el menos uno, el largo menos uno, digamos. Probamos. sí. No sé si quiere pasarme, profe, el código ese y le voy Dale, mostrando con el debug dale, dale. cuánto va usando. Es- espera, espera que me fui a otro lado. Espérame, dejo de compartir y te lo paso por el WhatsApp. O si no, lo paso por el grupo, no sé. Sí, está bien, profe. ¿Te queda cómodo que te lo pase al WhatsApp? Sí, y ahí me descargo y ahí después comparto. Espera que tengo que ir todo lentamente porque si no se queda. Bien.
Sí, por eso ahí le contestaba a Matías. La profe Ujú. había detectado primero el largo para cadena uno y después, antes de empezar la estructura repetitiva for, volvía a guardar en la variable largo la longitud de la cadena 2. Ahora lo vamos a ver. Ahí fíjate nomás, ya te mandé. No sé si recibiste. Sí, 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 Perfecto. estoy descargando. Ahí comparto. Sí, Matías, los largos serían distintos para las dos cadenas, pero claro, en el caso yo utilicé la misma variable largo, si total utilizar la primera, después ya se puede reutilizar la variable. Ahí se ve. Vamos a compilar. Está todo ok. Ahí me generó el Sí, punto H. Y vamos a poner uno donde concatenaba. Este le vamos a comentar un ratito. Porque ahí me unía acá compara ujú, y acá está el largo. Acá le pongo un break. ujú. Entonces ponemos enter, y acá le ponemos, a ver si me toma ahí, le pongo un espacio por favor, de datos uno. Le damos enter. Ay, no. Yo no le di debuguear, le di ejecutar. Ahí está, ahora sí. Esto es envío, así que. Vimos es enter, espacio de datos uno. Ahí está, ahora sí se detuvo, fíjense que acá vino en azul. Ahí me mostró Sí quedó algoritmos de nomás, estructura nomás. sí quedó nomás el print, pero Ah, no te, porque sí, no hago la concatenación. Está sí, mostrando, sí, sí, sí. tenía que haberlo sacado. Ujú. Bueno, ahí llegamos acá. Eso lo que me mostró acá es Sí, tenía la que concatenación. comentarte además. Ujú. Tenía que haber comentado, sí. Ahí comparó y me devolvió el resultado, sí, que fue en uno. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba? Todavía no llegó. Bueno, si yo me posiciono acá, resultado medio en uno, en positivo. Vengo a el string, esto era con F7, ahí está. Fíjense que me dio 25 en la longitud. Y le doy F7, ahí me muestra en pantalla 25. Y ahora está haciendo acá un, un for, ¿sí? Una estructura repetitiva simple y va recorriendo cadena en qué posición, en la posición que yo lo voy pasando, ¿sí? Voy a ver Ujú. lo que hago con... Y te, Numa, ¿te muestra qué letra está en ese, se puede ver qué letra está en esa posición o no? Sí, parece que sí. Ahí entro, ahí está.
Me posiciono Ah, fíjense que ahí me dice cadena uno y entre corchetes está el i, que el i tiene el valor de cero, entonces me muestra la A, ¿sí? Aplico la función y vamos a ver si le doy F7, ahí está. Fíjense que ahí cómo me quedó el valor de mm. la A en minúscula, porque estaba usando la función toLower. Bueno, a ver si Y vengo hasta acá. lo que hay que aclararle que se guarda en la misma posición. O sea, transforma y guarda en la misma posición Claro, que estaba ocupando. O sea, ahí, pisa lo que está, la mayúscula que estaba anterior por la minúscula. exacto. Ahí, si yo, fíjense que ahí, ahora I ya vale uno y el valor que está es la L y acá está pisando en la cadena uno en la posición uno, ¿sí? Fíjense que ahí me cambió el valor. Bueno, le voy a hacer con siguiente línea, continuar para que llegue hasta acá. Perfecto. Si me voy a cadena uno, no puedo ver porque justo está con I, a ver, acá. Sí, fíjense cómo ahí quedó en minúscula. Algoritmos y struct, ¿Por qué pones solamente esta estructura? estructura. O ya pasa. Ah, capaz que Ah, pasa porque le pusimos 20 nada más, sí. claro, tendría que haberle Ujú, cambiado. Bueno, ahora le ujú. cambio, yendo. Cadena 2 tenía su valor, le vamos a hacer F7. Y fíjense cómo ahora el valor de largo cambió a 11, ¿sí? Entonces va a recorrer, voy a poner acá, de la misma manera, pero va a ir aplicando todo esto que está en minúscula, ¿sí? Fíjense ahí, de datos está en minúscula, lo va a transformar a mayúscula porque tenemos la función toApple, ¿sí? Le doy continuar, no tengo capaz de enter. Y fíjense cómo ahora me quedó de datos, me quedó en mayúscula, ¿sí? Bueno, acá lo que va a hacer es va a copiar de datos a cadena uno, va a pisar el contenido de cadena uno, F7. Le di continuar nomás. Y ahí me muestra, me parece que se trabó todo. Voy a dar acá así. Y le voy a poner 30 ahora sí. Acá. Mm. Hilo, espacio de dos. ¿Sí? Perfecto, entonces ahí, ahora sí sale completo. No comenté esta línea todavía. Me dice que cadena uno es mayor a cadena 2. La longitud me dice de cadena uno 23. Ahí me faltó ver la longitud de cadena uno. Entonces, acá está. La longitud de cadena uno 23. El valor de cadena uno algoritmos y estructura. El valor de cadena 2 de datos uno. Y después, cuando me pisa, o sea, me copia cadena 2 en cadena uno. Fíjense que yo estaba imprimiendo cadena uno y me muestra el valor de datos uno en mayúscula, que fue lo que se actualizó. Bien, Claro, pues, con este tipo de datos ya no podemos hacer una asignación común, digamos, de poner, por ejemplo, cadena uno igual a cadena 2 porque no es que me va a copiar lo que contiene cadena 2 a cadena uno, sino que para cargar
lo que contiene una cadena de caracteres a otra cadena de caracteres, tengo que utilizar justamente el string copy, el strcpy, ¿no? Que lo que me permite es cargar carácter a carácter de una cadena a otra, ¿no? Eso tienen que acordarse que como acá ya estamos trabajando con una estructura compuesta, donde cada uno de los datos simples que componen la estructura se puede trabajar de manera individual y también grupal, pero para trabajarlo de manera grupal tengo que utilizar este tipo de funciones para asignar una cadena a otra, por ejemplo. Ahí vamos para probar esto. Voy a ver, no me transformó nada. No, perfecto. Ahí compilo, le doy debug y pongo, por ejemplo, algoritmos con mayúscula. En cadena 1, en cadena 2, lo mismo, ¿sí? Doy enter, ahí me mostró que son iguales. Ahí usé la función de strecom, ¿sí? Y fíjense que el resultado ahí me está dando 0. Le doy continuar nuevamente y ahora esto es para probar lo que decía la profe, ¿sí? Fíjense que pongo algoritmos y acá voy a poner la L, pongo en minúscula, ¿sí? Cuando le doy enter, fíjense que dice, si las cadenas son iguales, me da 0. Y ahora como algoritmos en la cadena 2 tenía la L en minúscula, el resultado me está dando en -1, ¿sí? Son las mismas letras, solamente cambió en un pequeño carácter, digamos, que la L en lugar de ser mayúscula pasó a minúscula y ya me dio que son distintos, ¿sí? Eso es lo que comentaba la profe hoy al momento de comparar cadenas, es importante. eh, es importante tener en cuenta estos casos y generalmente si yo quiero o estoy obligado porque el trabajo me pidió que compare las cadenas, lo ideal sería usar una de estas funciones de llevarla todas a minúscula o llevarla todas a mayúscula, ¿sí? Ujú. Eh, Ese sería el uso correcto, digamos. Si me están pidiendo que sí o sí, no, o sea, no tengo forma de poder usar un código, tengo que comparar el texto y lo ideal es llevarlo o a minúscula, todo llevarlo a minúscula o llevarlo a mayúscula, todo. ¿Sí? Las cadenas que Oh, están, que intervienen. claro. Ujú. Lo que se hace generalmente, si ustedes ponen atención por ahí cuando tienen que cargar datos en algún formulario, por ejemplo, provincia, lo que se hace es cargar en una base de datos, por ejemplo, todos los nombres y ustedes eligen nada más el nombre de ahí. O empiezan a escribir corriente, por ejemplo, y ya le tiran todos los, eh, los nombres de provincia que empiecen con por ejemplo. Y ustedes eligen, pero porque ya está preparado el código para eso, digamos. Me parece, no sé si lenguaje C te permite trabajar con base de datos también, ¿eh? ¿Numa? No sé, profe. Mm, Con la parte de base de datos. No, en, en mi trabajo usamos otro lenguaje, C Sharp, digamos, pero sí hacemos claro, eso con ahí el sí. tema. Ujú, Para desplegarle unos drop-down así en la parte web claro. al menos uso. Ujú. Y se va filtrando. Claro, sí, ahí después ya internamente vos tenés código y todo eso con lo que trabajás, digamos. Sí. Bien. Numa, Nue- probale, por ejemplo, sí, ahí una asignación común, cadena uno, por ejemplo, igual a cadena 2, si funciona o no. bien. En realidad no le va a funcionar, pero Para que quede voy así.
Ahí le estoy asignando. Ujú, Y acá yo voy a ingresar por teclado en ujú. mayúscula. Compilo. Ahí te tira el error abajo. Es Ahí está, perfecto. tipos incompatibles. Cuando están asignando a un tipo de datos sería char 30. O sea, no Eso lo podés, vamos no a dar. se puede. Ahí sí. Espera, me está tirando un warning. Bueno, en este caso, como decíamos, esta es la desventaja, digamos, que nos encontramos al trabajar con cadenas. Nosotros necesitamos el uso de las funciones, ¿sí? Eh, Vamos a ver qué me tira esto cuando lo ejecuto. Me va a pedir cadena 2. Tenía que, perdón, siempre me pasa lo mismo. Ahí está. Me imprimió cualquier cosa. Y acá vamos a ver qué tiene adentro, digamos, eso es lo bueno. Cuando me asignó todos símbolos raros. ¿Sí? Y si le saco esto y detengo, directamente ya me da error. Ujú. ¿Qué pasaría, Noma, qué pasaría si, a Me ver, parece que si probémosle le en cambié la cadena uno? declaración, el, el 30, o sea, sacarle la llave y el 30 y ponerle un puntero a la cadena y ahí te va a andar. No, 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 el puntero solamente, sin las llaves. Sin los corchetes. Claro, sin los corchetes, perdón. Y abajo cuando lo asignás también le pones el asterisco. No, pero va a echar puntero A ver, cadena 1. si le pongo así, El puntero va adelante de cadena uno. me perdí. ¿Cómo? Varchar y Ahí, así. el puntero. O acá. No, no, Esta es mi char está. variable. Esta es mi Ujú. variable. Si es un puntero, yo para poder ingresar Ahí. al valor es con este. Y este acá, cuando yo le Sí, estoy... pero al usar char puntero no hace falta poner los corchetes ni el 30. ¿Te faltaría el puntero dentro del char? ¿O no? Allá en la Nada, de... ni idea. No, ahí ya nos estamos confundiendo, nos estamos Sí, yendo de... para mí no. No. Cuando acá lo que yo puedo hacer, sí es, uso la función voy a poner 30 de nuevo. Ujú. Y yo le quiero asignar un valor, uso la función str copy, ¿sí? Que no es copy, sino, ¿se entiende? ¿Sí? Y ahí, cadena 1, le pongo un espacio, Ujú, una coma, y ahí lo que estoy haciendo es algoritmos, estoy guardando dentro de cadena 1. ujú. Exactamente. Pero eso para que vean que no se puede hacer la asignación común como venimos haciendo con entero, float, ¿Cómo le puse sino esto? que Acá, acá algoritmo. sí o sí tiene que ser con alguna función. ¿Sí? Y fíjense que ahí me dice que son iguales. Re- Recuerdan que cuando el str.com me devuelve 0, quiere decir que las cadenas son iguales. Acá en, en la descripción me devolvió 0 porque las cadenas son iguales. ¿Cómo hice para copiar un string a cadena 1 con el str.com? Lo mismo si quiero, por ejemplo, eh, si quiero concatenar, ¿sí? Por ejemplo, str, y ahí alguien me sopla.
la función. str cat. ¿Sí? De nuevo acá le digo que tengo cadena 1, le pongo la coma y supongamos que le voy a agregar de algoritmos de y luego acá voy a imprimir sin salto de línea el valor de la cadena 1 y cadena 2 es, pongo porcentaje S, me copio esta acá, compilo para que me tome, a ver qué me dice, me falta un punto y coma, ¿sí? Y ahora ejecuto, entonces algoritmos ya me guardó en cadena 1, D ya me guardó en cadena 1, y ahí por ejemplo acá pongo datos, espacio 1, ¿sí? Entonces el valor de la cadena 1 y 2 es algoritmos de, fíjense que me concatenó, no me pisó, y en este caso yo no concatené, sino lo que hice fue mostré la cadena 2, pero tranquilamente podría haber concatenado de datos 1. Cuando van a concatenar también tienen que tener en cuenta que la cadena donde va a guardar la concatenación tiene que tener el espacio suficiente para guardar todos los caracteres. Por ejemplo, en este caso yo le había definido 20 y 20, pero al concatenar las dos sobrepasan el valor de 20, entonces teníamos que hacer a la cadena 1 más grande para que pueda guardar lo que contiene cadena 1 y lo que contiene cadena 2 cuando se concatenan. Si Sí, no, sí, si no va a por pasar lo ahí que pasaba que le trunca la cadena. seguramente en los ejercicios van a estar, pero desde el día 1 nosotros tenemos, por ejemplo, la variable nombre, la variable apellido, y me piden que muestre, me piden que concatene, ¿sí? En una variable el nombre y el apellido, supongamos, ¿sí? Bueno, en este caso, eh, yo tengo que ir haciendo esto, tengo que ir concatenando, supongamos que acá tengo, esta variable se va a llamar nombre y apellido, vamos a hacer, ¿sí? Nombre, apellido es mi variable, entonces acá yo tengo, por ejemplo, yo le voy a pasar el valor que ingresó por teclado en la variable nombre, ¿sí? Le voy a agregar, por ejemplo, un espacio, ¿sí? Y luego le voy a agregar la variable que yo tengo, apellido. Algo, y después yo puedo mostrar eso. A ver, acá copio este, me copio este. Y voy a mostrar eso. Voy a sacar todo esto. ¿Sí? Y ahora tengo que declarar mi variable, ¿sí? O sea, le pongo 50, supongamos, que es la suma de los dos. ¿Sí? Este sería nombre y esto sería el apellido. Ahí Matías dice que el nombre va a pisar nombre y apellido en el primero, en el string copy. Perdón, porque es este. Muy bien ahí, Matías, está Ujú. atento. ¿Sí? Y entonces acá le pido que me ingrese el nombre y el apellido. Es un ejemplo, ¿cierto?
ingrese su... Luego ahí me va a copiar acá, me va a agregar el espacio y después debería funcionar. Ujú. Compiló, pasó bien. Ingresa su nombre, por ejemplo, Numa Badaraco, ¿sí? Y el valor es Numa con el espacio Badaraco. Ahí un error mío fue que, fíjense que yo dije, tenemos 30 de nombre, 20 de apellido y después acá yo agregué un espacio, digamos. Ojo, ojo en ese, acá tendría que ser 51, entonces, ¿sí? Cosas que van a pasar seguramente, Ujú. pero, pero sí esto es algo muy común y muchas veces ¿cómo que se complican, digamos, y es más sencillo por ahí de lo que uno piensa, digamos, ¿sí? Entonces, desde el día uno, que esto le quede en el tintero, digamos, ¿sí? Lo único que hicimos fue copiamos esto sí acá y después concatenamos un espacio y luego la siguiente variable. Esto para que sea más acorde a las buenas prácticas, luego de cada coma tenemos un espacio, digamos, acá. Bien, otra vez. Vale. Sí, tienen unos cuantos ¿Cómo? ejercicios en la guía, digamos, para utilizar las funciones. Perfecto. Bien, no sé si quieren repasar algunas de las funciones o se entendió strlen, strcomp, copy, ¿cuál más? Cat. Esta también está muy buena, la del to lower, to upper. Sí, mayúscula y minúscula está bueno. Silencio. ¿Cuántos estamos conectados? Están haciendo el ejercicio. Digo, yo no Ah, sé. sí, 46 debe ser 48 con nosotros. 48. ¿Por qué se van conectando menos? ¿Tienen recuperatorio, algo de álgebra o por qué? No sé. Ah, grupo para... No, profe, ya pasó el recuperatorio de álgebra. Ah, Fue esta ayer semana. fue el recuperatorio. Ah, y capaz que hoy están descansando del recuperatorio, ¿sabes? No sé. Mm. Sí, son a medida que vamos, yo siempre digo, es una cadena lo que vamos trabajando. Lo mismo también le pasa con las demás materias, digamos. Son todos Mm. conceptos nuevos que se van sumando, no es que en el segundo parcial no voy a usar, por ejemplo, una estructura repetitiva. Voy a usar una estructura repetitiva condicional y algo más, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá estamos hablando de cadena y estamos usando estructura de repetición simple, Ujú. ¿sí? Entonces, son conceptos que se van sumando, digamos, son importantes. Y los plazos se van acortando, fíjense que para lo de funciones tuvimos 2 clases, y eran 4 funciones, y hoy un compañero comentaba que todavía no alcanzó a terminar el práctico y a medida que yo voy haciendo los prácticos a medida que me van a ir surgiendo dudas. Claro. ¿Hay alguna forma de aplicar tu lower en solo algunos caracteres de la cadena? Sí, por supuesto. Acá, por Justamente. ejemplo, Ujú. si yo quisiera, si yo quisiera agregar, voy a copiar todo esto. Si yo quisiera solamente, por ejemplo, los índices, o sea, usando el índice, quisiera solamente las posiciones par,
Ahí cómo haría. Ahí, bien, Federico. A ver, ¿cómo haríamos si solamente quiero las posiciones par? O sea, por ejemplo, de algoritmo quiero la L. Ahí tenemos que tener en cuenta varias cosas, digamos, porque cuando trabajamos con arreglo, la primera posición es el 0, digamos, ¿sí? La segunda ya es 1, digamos. Entonces depende mucho de qué es lo que quiero hacer. Si quiero que la segunda letra, voy a tener que hacer una cosa. Y si quiero que los índices, en donde los índices son pares, sean mayúsculas, ahí voy a hacer otra cosa. Está bien, está bueno para practicar, digamos. Vengo acá y ¿cómo lo haríamos? Me voy a copiar todo esto. Voy a tener que usar un for seguro. A ver, voy a abrir uno nuevo. Copio esto y me copio esto. Voy a pegar acá. Ah, bueno, acá no tengo largo, si está bien. Acá voy a usar nombre. ¿Sí? Voy a usar nombre. 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 Esto voy a sacar. Bueno, lo voy a usar ahora. Esto voy a sacar porque no lo voy a usar ahora. Solamente me quedo con nombre para trabajar con el ejemplo. Está largo y acá es nombre y nombre. ¿Sí? Es más, no voy a ingresar el nombre, sino lo voy a colocar con la función, para que sea más sencillo, str copy, ¿sí? Pongo nombre, coma, algoritmos. O mejor dicho, sí, fíjense que acá me va a agregar nombre, va a obtener el largo, me va a mostrar la longitud, ¿sí? Voy a recorrer. Yo quiero que solamente algunas letras se pasen a mayúscula. Entonces, voy a usar un if, ¿cierto? ¿Sí? Y voy a usar un if y acá le digo que, por ejemplo, que las otras letras me deje como está. Saco. ¿Y acá qué va? Lo único que yo tengo en cada iteración es el valor de i, ¿cierto? Y si yo quiero que sean, por ejemplo, los índices pares, ¿qué tendría que ser? Algo que ya trabajamos mucho, digamos. ¿Cómo yo sé que algo es par? Módulo 2 igual a 0. Super. ¿Sí? ¿Y acá cómo era para que me tome a mayúscula? Tu upper. Perfecto. Vamos a compilar. Siempre falla algo. Ahí está, perfecto. Voy a poner un break acá, ¿sí? Le voy a dar ejecutar. Y fíjense que ahí ya se detiene. O sea, si yo me voy a nombres, me copió algoritmos, ¿sí? Acá me muestra me imprime en pantalla y luego acá obtiene el largo. El largo me dice que es 10, ¿sí? Y acá ya resolvió con el primero i igual a 0. Fíjense que me hace i
módulo 2 me da 0 dividido 2, el resto es 0. ¿Sí? Entonces, lo que hace es, me pasa a mayúscula la primera, la A que está en minúscula me va a pasar a mayúscula. A ver si le doy F7. Siguiente. Fíjense que ahí me quedó en A mayúscula. Le doy F7. Ahora I es 1. Esto me da distinto el 0, entonces no ingresa. ¿Sí? Ahora I es 2. Sí ingresa. Y me transforma, entonces, el valor es la G. Y me transformó en mayúscula. ¿Qué me faltó? Me faltó, voy a poner acá, me faltó imprimir, digamos, ¿sí? A ver si le doy continuar. Bueno, esperen que ahí me emocioné con los continuar. Ahí está, perfecto. Ahí voy a volver a imprimir. Compilo de nuevo, ya vimos que funciona. ¿Qué imprimí? ¿Por qué me tiró ese error? Le pusiste porcentaje I. Exacto. Voy a cerrar esto. Con una S. Nadie me, nadie me hizo esa observación. Pasa que todos sabíamos que estábamos queriendo mostrar los números. Sí. Compilamos, le damos a ejecutar y fíjense que ahí, usando el índice, ¿sí? Aquellos índices que eran pares, me fue convirtiendo en, en mayúscula, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que nosotros decimos que probar, digamos, a ver, me genera una duda, voy a intentar hacerlo. eh, Hoy cuando hicimos el tema de la comparación, que también lo llevamos a código y probamos qué valor me daba comparar Numa en mayúscula y Numa en minúscula, ¿sí? Entonces la idea es eso. Y a ver, Numa, le pregunto a los chicos, ¿qué pasa si ahora en vez de que me vuelva solamente las posiciones pares, quiero que l- las letras O de algoritmos me coloque en mayúsculas? ¿Qué tendría que hacer? Solamente las letras O. ¿Y están pensando? Solamente las O. No, no ocurre nada. Ahí puso Matías. If nombre I igual a O. Bien, bien, pero en este caso, Matías, no es necesario la mayúscula porque justamente algoritmos está escrito todo en minúscula. O sea, con que vos le compares la minúscula, nomás ya va a tomar. Muy bien, Matías. A ver, colocarle nomás si funciona. Textual No, le copié lo que escribía, así que ahí vamos a no, pero probar. te faltó nombre. Él escribió nombre Ah, I, perdón, fíjate. así. Compilamos, viene bien, le damos a ejecutar. Muy bien, 10, diría. Sí, perfecto, muy bien. ¿Vieron? Pueden hacer cualquier tipo de combinación, lo que ustedes necesiten. Lo único que dentro del for tienen que filtrar con un if, por ejemplo. Sea subíndice, sea letra, sea carácter, lo filtran ahí y colocan en minúscula o mayúscula lo que necesitan. Pero sí o sí tienen que recorrer letra a letra el string de caracteres. De esa forma trabaja.
¿Por qué letra a letra? Porque es una estructura compuesta, una estructura que en este caso tiene, ¿cuántos caracteres tiene el algoritmo? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10 caracteres. O sea, tiene 10 elementos que componen la estructura que llamamos string. Dice, si i es igual a 4, i igual a 9. A ver, probarle nomás y te dice Federico. ¿Y es igual a cuánto? A 4, Claro, ahí él tiene que saber que está en la posición 4 y en la posición 5. Esto arranca en 0, ¿eh? 0, 1, 2, 3 sería. ¿Le pongo 3 o le pongo 4? espere, dice. Los, ¿cómo que se dice? El vector comienza, el índice comienza en 0, ¿sí? Pero espera, Federico. Federico, escucha. En ese caso, pensá bien, vos estás colocando un i y estás evaluando una sola variable en un determinado momento. Y la variable i puede tener en un momento esos dos valores a la vez, o sea, i puede tener 4 y 9 a la vez. Es conveniente utilizar el i o el o. Mm. O sea, i es o, bien, perfecto, es o. O sea que cuando i valga 4 te vuelva mayúscula. Y cuando i valga 9 también te vuelva mayúscula. Colócale nomás a ver si funciona. Estamos en vivo. Ahí lo que está haciendo es, en una posición determinada me va a estar convirtiendo a mayúscula, ¿sí? Como yo le Muy puse, bien. exacto. Ahí vamos a probar esto que pone Joaquín, porque una cosa es la i sola, que sería el índice. Voy a mostrarlo. Hoy, otra cosa. Ahí está. Una cosa son los índices y otra, El elemento. exacto. Perdón, era así. Ahí lo que está comparando, voy a poner el break para que se note. Fíjense que ahí están en la posición 0 y lo que hace es obtiene el primer elemento del array, que es la A, se ve, ahí se ve una A, y pregunta si la A es igual a 3 o si la A es igual a 8. Claro, al colocar nombre sub i, lo que estás haciendo mención es a lo que contiene adentro, o sea, a la letra. ¿Sí? Si vos Ustedes querés hacer pueden, mención al número nada más, a la posición, tenés que colocar i, que es lo que te muestra ahí número. ustedes tienen que imaginarse cuando hablan de cadena, pueden imaginarse así en una grilla, ¿sí? Y supongamos que tenemos así está escrito. Al, o, y, justo se me mezcló acá. ¿Sí? Está Está bien. escrito así. Ujú. ¿Sí? Y esto está en la posición 0, esto está en la 1, esto en la 2, esto en la 3, esto en la 4, en la 5, en la 6, en la 7, en la 8, en la 9. ¿Sí? Si nosotros contamos la cantidad de letras, son 10.
El recuento son 10, pero como arranca en la posición 0, el máximo número acá es 9, ¿sí? Es como que uno menos, ¿por qué? Porque está el 0, ¿sí? Si yo le digo i igual a 3, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, estoy mirando el índice solamente. Ahora, supongamos que esto es nombre, ¿cierto? Pongo así igual, ¿sí? Ahora, si yo digo nombre en la posición, en la posición 3, lo que estoy accediendo ahí es, en la posición 3, estoy accediendo a la O, ¿sí? Y en la posición 3 es cuando I vale 3. Y nombre en la posición 3, me voy hasta el índice 3 y accedo al contenido, ¿sí? En este caso no es un 0, es una O. Para que quede ahí mejor. Y en la posición 2, que es el valor, si está en la posición 2, el valor es la G. Y ahí le reemplazo. ¿Sí? Entonces una cosa es el índice y otra cosa es el vector en una determinada posición. Bien, y algo que también estaría bueno para mostrar, Ahí tal vez debe ser i nomás, entonces nomás i igual a 3 e i igual a 8. ¿no? Claro, él quería Ujú, hacer esto. Pero como decía el compañero, acá yo tengo que saber en qué posición va a estar la letra que yo quiero que sea, en mayúscula, se pasa a mayúscula. Y ahí ujú. sí quedó. Algoritmos, las O con mayúscula. Bien, y algo que también está bueno para mostrar es, voy a poner acá arriba, y vamos a suponer que tenemos acá, define max 30, acá pongo max, ¿sí? A ver, y ahora digo que acá, que recorra max, ¿cierto? Que es 30. Esto lo saco, voy a poner que me imprima printf, porcentaje de, o sea que me imprima un número con un guioncito, y el valor que me va a imprimir acá sería el valor de i, ¿sí? Esto saco, Ahí dice Fernando si no sería define ahí está, puede ser, para el max. puede ser, puede ser, puede ser. Y ahí le doy un barra n para que me haga un salto de línea Entendí solamente. la declaración de la variable, profe. Creo que escribió mal. Ahí está, gracias. Define, ahí está. Ujú. Entonces fíjense, bueno, acá me está imprimiendo, hace un salto de línea y después me imprime, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto. Lo voy a ejecutar. Sí, fíjense que acá, bueno, justo me faltó un salto de línea más. Podemos imprimir algo más, por ejemplo, ¿sí? Iteraciones con str
len, que fue donde, con el largo, acá obtuve el largo y después iteré, esto vamos a borrar, ¿sí? Y esto sería iteraciones con el max, que es lo máximo que puede tener mi cadena, digamos, ¿sí? Compilo, faltó más porque si no, ahí está. Y acá también me faltó otro más. Ahora sí, compilo y fíjense, cuando le voy a ejecutar, las iteraciones con el string length llegó hasta el 9, o sea, hizo 10 iteraciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en cambio la del max usó las 30, ¿sí? ¿Y cuál es el inconveniente? Que nosotros sabemos que dentro de nuestra variable, dentro de nuestra, bueno, justo no estoy imprimiendo la variable, voy a imprimir. Dentro de nuestra variable nosotros solamente teníamos 10 caracteres, ¿sí? Voy a imprimir acá, en lugar de eso voy a imprimir nombre en la posición I. Y acá sería un carácter, ¿cierto? Copio esto. ¿Sí? Bueno, y acá cosas que teníamos, Tenés algunos caracteres también ahí, ¿sí? pero Que están ahí sucios, ¿sí? ujú. Pero se puede ver, o sea, con el string length solamente recorrí lo justo, en cambio usando el max, que es la variable, la constante que yo utilizo para crear mi vector, ¿sí? Estoy haciendo muchas más iteraciones. Imagínense que tengamos, no sé, una cadena de caracteres de 100, que es lo que, de, de 200, no sé qué podemos guardar con 200, pero supongamos que tengamos de 200 y solamente estamos usando 4 letras o 10 letras, ¿sí? En cuanto a tiempo de ejecución, las que yo use con el max, me va a llevar más tiempo. Bien, Y ahí fíjate, Noma, que con ese ejemplo ellos pueden ver bien que cuando se menciona nombre subí, me está imprimiendo lo que contiene adentro, la letra, el carácter. Y cuando vos imprimiste el i, solamente me mostraba la posición 0, 1, 2, 3, 4. O sea, son cosas diferentes. Cuando quieren acceder al dato que está guardado, es el nombre de la cadena y el subíndice. Y cuando quieren ver o acceder a la posición, solamente el subíndice, el i. muy bien. Bien, ¿alguna duda más, chicos? Porque después, en el práctico, lo único que les piden es practicar, justamente le dan ejercicio para que trabajen con las funciones de cadenas, digamos. Profe, ¿puede compartir los ejercicios que resolvió en el grupo de WhatsApp? Los que me pasó la profe. Sí, los que resolvió acá en clase. Lo que resolviste fuiste borrando todo. Claro, sí, algunas, fíjate que me quedaron estas tres nomás me quedaron. Porque fui pisando. Ujú. ¿Les paso a este profe? Sí, pasale todo lo que era es Dale. el uso de funciones, nomás. ¿Sí? Solamente lo de cadenas, Matías. La próxima vemos vectores y matrices. La próxima vemos vectores y después vemos matrices seguramente. No está todavía el cronograma con esto, ¿eh? ¿Cuántas clases eran?
¿Qué cosa, Mauricio, qué cosa? Vos decís el cuestionario 6, cuestionario el práctico 6. Tendría que mirar, sí, fíjate en el cronograma está la fecha en que se publica y por cuánto tiempo. No, no, la verdad que no recuerdo. Eso sí tienen que ir mirando en el cronograma y entonces van completando. Recuerden que necesitan sí o sí tener hechos los cuestionarios. Recuerden que el lunes es feriado por si tienen clases con álgebra. Es feriado. Profe, disculpe, la nota de los parciales todavía no subieron. No, todavía no. Creo que ningún grupo todavía no. No sé si dio ya, pero ya le vamos a dar pronto. Sí, a mí me faltan unos cuantos todavía para terminar. Sí, sí, sí. Sí, cuando tengamos, les compartimos. Bien.